Buen día, mi nombre es Belín Barja García, residente de segundo año de Neurología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Márquez. El día de hoy voy a presentar un tema muy importante, infarto cerebral. Los puntos que vamos a tratar es el concepto, la clasificación, los factores de riesgo, los síntomas, la evaluación, la atención prehospitalaria y el manejo según el nivel de evidencia. Definamos pues lo que es un infarto cerebral. SB, ACV, ictus, stroke, infarto, es lo mismo. Se utiliza este término para designar a cualquier anomalía del encéfalo resultante de un proceso patológico de los vasos sanguíneos por una oclusión de este a través de un trombo o un émbolo o por la ruptura de un vaso sanguíneo, lo cual va a dañar el tejido cerebral. Dentro de la clasificación vamos a tener el infarto cerebral hemorrágico y el isquémico. El hemorrágico, que se presenta en el 20% de los casos, y el isquémico, que es mayor, en el 80% de los casos se va a presentar. El infarto hemorrágico, pues por la ruptura de un vaso sanguíneo, y el isquémico por la oclusión de un vaso sanguíneo por un émbolo, un trombo o por un depósito de grasa. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables, pues tenemos a la edad. Los pacientes mayores de 55 años duplican la incidencia de ACV con cada década de la vida. Los pacientes de raza negra tienen mayor prevalencia de hacer un infarto cerebral. Dentro de los modificables, pues tenemos en la cabeza la hipertensión, el cual incrementa entre 2 a 4 veces el riesgo. La diabetes mellitus en segundo lugar, que incrementa entre 1 a 2 veces el riesgo de infarto cerebral. La aterosclerosis, que no es más que el depósito de grasa en los vasos sanguíneos. Las dislipidemias por el incremento de triglicéridos o colesterol. Y el hábito de fumar, el cual incrementa 1 a 1.5 veces el riesgo. Ahora bien, los adolescentes no se libran pues de tener un infarto cerebral, también pueden presentarlo, y estos se ven asociados a migraña, al abuso de drogas, a fármacos como anticonceptivos orales, trastornos de la coagulación de la sangre y trastornos del sueño. Dentro de los signos y síntomas que van a presentar, vamos a tener que va a depender del lugar de la lesión y la extensión de esta. De manera general van a tener síntomas y signos como disminución de la sensibilidad o falta de sensibilidad, debilidad, generalmente de extremidades, asociado hacia un lado del cuerpo, ¿no? Puede haber confusión repentina, dificultades para hablar, para pronunciar las palabras, ¿no? Problemas repentinos en lo que es la visión, problemas al caminar, inestabilidad en la marcha, vértigo, ¿no? No hay coordinación y puede haber dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, pues sin una causa conocida. Entonces, ¿cómo yo evalúo a una persona que sospecho que tiene un infarto cerebral? Con 3 medidas básicas. Primero, le observa el rostro para ver si hay algún tipo de asimetría facial. Después le pido que me muestre los dientes. De esta manera también puedo determinar si hay algún tipo de asimetría facial. En segundo lugar, le pido que levante los brazos, que cierre los ojos, que los mantenga extendidos por 10 segundos. Ahí podría notar que va a caer una extremidad más tempranamente que la otra, ¿no? Y finalmente le pido al paciente pues que me repita una frase corta, ¿no? Por ejemplo, como la que tenemos en la diapositiva, donde dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Si me repite de manera correcta, pues diremos que está aparentemente normal. Pero si tiene dificultad, entonces esto me va a orientar que mi paciente pues pueda tener un infarto cerebral. Lo que es la atención prehospitalaria es muy importante y esta se va a basar en lo que es la educación a la población, dar este tipo de capacitaciones para que tengan conocimientos básicos sobre lo que es infarto cerebral. En segundo lugar, es importante saber la hora de inicio de algunas manifestaciones clínicas
características de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro entre 4.5 horas de iniciado el evento, puedo recuperar algún grado de dificultad que pueda tener mi paciente con una medicación que se llama trombólisis, medicamentos trombolíticos, ¿no? Que esto generalmente se puede usar en pacientes que tengan un infarto cerebral isquémico. Ahora es importante también es saber la clasificación, si se trata de un ACV hemorrágico o un ACV isquémico, porque si es un hemorrágico no puedo hacer este tipo de procedimientos. En tercer lugar, es importante mantener el estado ventilatorio y cardiovascular de mi paciente, corregir la hipertensión o la hipoglicemia si se ha presentado. Es muy importante, pero la corrección de la hipertensión se debe hacer a través de un personal capacitado, porque a veces no es que se le tiene que bajar la presión por bajar en un paciente que tiene un infarto cerebral, porque puede tener efectos secundarios. También es importante informar o llamar al establecimiento de salud donde estoy llevando a mi paciente, porque como les había mencionado, si me encuentro dentro de las 4.5 horas, ¿no?, de iniciado el cuadro, entonces puedo recuperar a mi paciente, puede ser atendido oportunamente, ¿no? Y voy a tener mayor beneficio. ¿Sí? Ahora me voy a centrar en lo que es en el manejo de los factores de riesgo, y esto va a ser a través de las recomendaciones que hace la AJA, que es una institución encargada de lo que es todo lo que corresponde a stroke o infarto cerebral. El 2021 realiza una guía y la publica, ¿no?, donde menciona las recomendaciones y el manejo de los factores de riesgo, principalmente en nutrición. Es muy importante. Ahora, esto basado en un nivel de evidencia y grado de recomendación. Cuanto más cercano a uno sea el grado de recomendación y más cercano a nivel de evidencia A, es lo mejor. Entonces, si hablamos de nutrición, se dice que los pacientes que tienen una alimentación balanceada utilizan o consumen grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, entonces van a tener menos riesgo de hacer un infarto cerebral. Ahora, también tenemos a la actividad física como otro factor de riesgo, y vamos a ver aquí que tiene un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia C. Entonces, ¿qué dice? Que se debe hacer actividad física por lo menos 10 minutos 4 veces a la semana, una actividad física moderada, o 20 minutos 2 veces a la semana, pero ya una actividad física mucho más extenuante, ¿no? Tiene muchos efectos beneficiosos, tal como lo describe las recomendaciones de la AJA. El hábito de dejar de fumar, ¿no? Tenemos que dejar de fumar porque, como ya lo habíamos visto, este es un factor de riesgo muy importante para hacer infarto cerebral. Entonces, esto podemos hacerlo a través de medidas farmacológicas y no farmacológicas. Como se ve en el cuadro, tiene un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia A. Entonces, es muy importante actuar a nivel de este factor de riesgo. El uso de sustancias como por ejemplo el alcohol, el consumo de alcohol. Si es 1 o 2 veces al día, pues incrementa el riesgo de un infarto cerebral. Por lo tanto, debemos evitar este tipo de uso de sustancias. Este tiene un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia. Actuar sobre el factor de riesgo hipertensión es muy importante, porque como lo habíamos mencionado, pues es un factor de riesgo alto para hacer un infarto cerebral. Entonces, esto se puede controlar a través de medidas farmacológicas como fármacos antihipertensivos o otros fármacos que ayuden a disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos de preferencia. Este tiene un nivel de evidencia A y un grado de recomendación 1. El tratamiento y control de los lípidos en la sangre, pues es un tipo de grasa malo, el LDL,
¿no? Que se dice que si tenemos más de 100, entonces debemos utilizar medicamentos como la atorvastatina, un medicamento muy conocido, 80 miligramos al día. Entonces esto va a evitar el riesgo o va a disminuir el riesgo de que pueda haber un infarto cerebral. Tiene un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia A. Asimismo, el tratamiento de la hipertrigliceridemia, ¿no? Los triglicéridos en la sangre, porque los niveles entre 135 y 490 pues incrementa mayor el riesgo. Por lo tanto, es muy importante también actuar a nivel de este factor de riesgo. Tiene un grado de recomendación menor, 2A, y un nivel de evidencia B. Asimismo, es muy importante controlar el nivel de glucosa en los pacientes diabéticos principalmente. Si tengo un paciente menor de 65 años, entonces debo controlar la hemoglobina glicosilada, que debo tenerlo menor de 7 para disminuir el riesgo de un infarto cerebral. Este tiene un nivel de evidencia A y un grado de recomendación 1. Y finalmente actuar a nivel de lo que es la obesidad. ¿Por qué? Porque este factor de riesgo pues está relacionado mucho con la hipertensión, con la diabetes, con el tipo de alimentación que uno tiene, ¿no? Entonces, este tiene un nivel de evidencia B y un grado de recomendación 1. Por lo tanto, debemos también actuar a nivel de este factor de riesgo, ya que la AJA nos recomienda mucho que debemos actuar a nivel lo que es el tema preventivo para evitar tener un infarto cerebral y después posibles secuelas. Y con ello también pues gastos económicos innecesarios, ¿no? Porque un paciente que ha tenido un infarto cerebral y le ha dejado algún tipo de secuela necesita pues terapia física para poder recuperarse de ese evento, ¿no? Que haya ocurrido. Y la terapia física pues no es de días solamente, es de meses, incluso puede llegar hasta el año, porque el proceso de recuperación es muy lento. Entonces eso demanda pues un gasto económico. Por lo tanto es muy importante hacer lo que es las medidas preventivas, actuar a nivel de los factores de riesgo para evitarnos que nos dé un infarto cerebral. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Con esto he querido dar a conocer los temas básicos de lo que es hipertensión arterial.